Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán disponía de un arsenal muy variado de armas y equipos, la mayoría de ellos destinados a los soldados de infantería, que eran los encargados de conquistar los territorios enemigos y mantener el control de las distintas zonas de combate. En este video, veremos algunos de los principales equipos utilizados por las tropas alemanas durante uno de los mayores conflictos armados de la historia. El uniforme llamado M40 fue probablemente el más utilizado por las tropas alemanas. El M40 se fabricaba normalmente en un color gris verdoso, que los alemanes llamaban Feldgrau. El color del uniforme podía cambiar según la región a la que se asignara un ejército para luchar, como el caso del uniforme verde oliva que llevaba la división de Afrika Korps, que luchó principalmente contra los británicos en África. El uniforme M40 también incluía un sistema de suspensión interno, por el que un soldado podía colgar un cinturón de equipo de una serie de ganchos situados fuera de la túnica, lo que distribuía el peso del equipo sin necesidad de llevar tirantes de equipo externos. El emblemático casco de acero llamado Stahlhelm cumplía con una importante función que era proteger la cabeza de los soldados de la metralla y fragmentos de granada, así como del disparo de armas de bajo calibre. El Gewehr 43, también llamado por su nombre abreviado G43, es un fusil semiautomático accionado por gas desarrollado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El G43 utilizaba un cartucho Mauser de 10 disparos y tenía una cadencia de tiro de unos 30 disparos por minuto. Se podía montar una mira óptica en la parte superior del gatillo para garantizar una mayor precisión al usuario. El rifle G43 se fabricó en unidades relativamente grandes, alrededor de 400.000 unidades. El G43 se entregaba a los francotiradores y a los soldados que no estaban directamente en el frente, donde los rifles, al estar expuestos a las condiciones de combate, solían atascarse y funcionar mal. La mayoría de los fusiles Gewehr 43 fueron producidos mediante trabajos forzados, principalmente en Checoslovaquia y Polonia, por lo que muchos fusiles sufrieron sabotaje de piezas o un mal acabado. El Karabiner 98K es un fusil de cerrojo adoptado como fusil de infantería estándar del ejército alemán en 1935, siendo el principal fusil de infantería hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. El Karabiner 98K puede modificarse para fines específicos. Se podía añadir una mira telescópica para su uso de parte de los francotiradores. Se podía acoplar un supresor de disparos al cañón del arma para los francotiradores especializados y los miembros de las fuerzas especiales alemanas. También se podía conectar al cañón del arma lanzagranadas con un alcance de hasta 250 metros. A todos los soldados alemanes, antes o durante la Segunda Guerra Mundial, se les enseñó a utilizar un mosquetón 94K. A lo largo del conflicto, los rusos capturaron millones de armas de los alemanes que se emplearon en el combate o vendieron a otros países y que aún hoy utilizan algunos países menos desarrollados. El MP40 es un subfusil diseñado por Heinrich Böhmer en 1940, con el objetivo de equipar a los soldados alemanes con un arma de asalto. El MP40 utilizaba cargadores de 32 rondas de 9 milímetros y su alcance efectivo era de unos 150 metros. Era un arma fiable y de fabricación económica. El MP40 fue ampliamente utilizado por las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Sus características avanzadas y modernas lo convirtieron en el favorito de los soldados y popular en países de todo el mundo después de la guerra. Se desconoce la producción total, pero se cree que se produjeron más de 1 millón de armas entre 1940 y 1944. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, muchos MP40 fueron capturados o entregados a los aliados y se destinaron a las fuerzas paramilitares e irregulares en algunos países en desarrollo. La MG-34 era una ametralladora pesada utilizada por el ejército alemán. Se consideraba la primera ametralladora moderna, ya que está refrigerada por aire y se utilizó con muchos fines durante la Segunda Guerra Mundial.
La versátil MG-34 era posiblemente la ametralladora más avanzada del mundo en el momento de su despliegue en el ejército alemán. Aunque la MG-34 era muy fiable y dominante en el campo de batalla, su difusión entre las fuerzas alemanas se vio obstaculizada debido a su ingeniería de precisión, que dio lugar a altos costes de producción y a un ritmo de producción relativamente lento. Al igual que la mayoría de las ametralladoras, el cañón de la MG-34 fue diseñado para ser fácilmente reemplazado para evitar el sobrecalentamiento durante el fuego sostenido. La mayoría de los tanques y otros vehículos blindados alemanes utilizados durante la Segunda Guerra Mundial utilizaron la MG-34 como armamento secundario. El STG-44 fue el primer fusil de asalto de éxito, con características como un cartucho intermedio, fuego automático controlable, un diseño más compacto y una mayor cadencia de fuego. El STG-44 se utilizó en todo el frente oriental de la guerra. También tenía un mayor alcance en comparación con las subametralladoras soviéticas, lo que la convirtió en un gran éxito en el frente oriental. Se fabricaron unos 500.000 fusiles STG-44 en el transcurso de la guerra, pero no fueron suficientes para salvar a Alemania de la derrota. El STG-44 también tenía sus propios defectos. Su cuerpo de metal cromado y su cañón eran propensos a sobrecalentarse. Esto explica por qué los soldados que utilizaban el STG-44 llevaban guantes o sostenían el cargador al disparar. El STG-44 ofrecía un volumen de fuego mucho mayor en comparación con los fusiles de infantería estándar. La Walther P-38 es una pistola semiautomática de 9 milímetros que fue desarrollada por Walther Arms como pistola de servicio del ejército alemán a principios de la Segunda Guerra Mundial. Su desarrollo comenzó a principios de la década de 1930, cuando el ejército alemán trató de sustituir la pistola Luger P-08, que aunque elegante, era muy cara de producir y poco fiable. El P-38 abrió nuevos caminos en el diseño de cañones semiautomáticos. Su cadencia de fuego era suave, precisa y fiable. Fue la primera pistola de culata bloqueada con un mecanismo de gatillo de doble acción. Estas características significaban que la pistola podía ser enfundada con seguridad, incluso con una munición en la recámara. Entre 1940 y 1945 se fabricaron unos 1.2 millones de estas pistolas. Después de la guerra, muchos P-38 fueron llevados a los Estados Unidos como recuerdos de guerra por los soldados que regresaron. El Panzerfaust 30 era un arma antitanque alemana sin retroceso, de producción barata, utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Consistía en un tubo de lanzamiento precargado y desechable que disparaba una ojiva antitanque altamente explosiva y que podía ser manejado por un solo soldado. El Panzerfaust 30 tenía sus limitaciones. Su corto alcance ponía al soldado alemán en grave peligro cuando intentaba disparar a un tanque enemigo, quedando expuesto al impacto de la explosión o de la artillería enemiga. Era un arma de escasa precisión y los defectos mecánicos eran frecuentes. Sin embargo, se distribuyeron por millones a las tropas alemanas y se convirtieron en una amenaza estresante para las tripulaciones de los blindados aliados, especialmente en terreno urbano. Miles de vehículos blindados aliados fueron víctimas del Panzerfaust 30, que, si se hubiera desarrollado a principio de la guerra y entregado a los soldados más entrenados, su impacto podría haber sido considerablemente mayor. En la Segunda Guerra Mundial, era habitual que la mayoría de los soldados de infantería dominaron su uso de las granadas. Lanzar una granada cada vez más lejos era un importante incentivo para mejorar. Para ello, los alemanes desarrollaron los M24 Steelhandgranaten. La M24 fue la granada de mano estándar del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Los soldados alemanes empezaron a llevar el M24 en el cinturón, en la parte delantera del cuerpo, lo que permitía un acceso rápido y fácil al explosivo. Los militares alemanes decidieron confiar en el poder destructivo de los explosivos TNT en lugar de los efectos de la metralla metálica de las granadas ovaladas convencionales. El M24 era ineficaz contra objetivos difíciles como los tanques y edificios. Una solución común era una carga de paquete improvisada.
en la cual las cabezas de varias granadas se ataban alrededor de una granada completa, creando así un explosivo muy potente. El equipo básico del soldado de infantería alemán incluía elementos necesarios para la supervivencia y el combate. Consistía en un cinturón de cuero con correas en forma de Y que pasaba por encima de los hombros del soldado. En el cinturón habían elementos como bolsas de munición, una bayoneta, a veces una pequeña pala de atrincheramiento, una bolsa de raciones, una botella de agua, una lata cilíndrica para llevar una máscara antigás y posiblemente incluso una pistola y una funda. Además, se podría añadir una pequeña bolsa a la mochila para llevar equipo adicional. A veces el soldado podía llevar una manta o un abrigo enrollado encima de esta bolsa. Este equipo personal fue sustituido gradualmente a partir de 1943 por la mochila modelo 1944, debido a su mayor practicidad. El fusil M1 Garand es un arma emblemática que ha desempeñado un papel importante en la historia militar de Estados Unidos. Desarrollado por el ingeniero canadiense-estadounidense John C. Garand, el M1 Garand fue adoptado oficialmente como el principal fusil de infantería de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 1936. El M1 Garand es conocido por su diseño semiautomático, que permitía a los soldados disparar con mayor rapidez y eficacia en comparación con los fusiles de cerrojo habituales en la época. El fusil utilizaba un cargador en bloque para almacenar y alimentar sus cartuchos. Con capacidad para 8 cartuchos, el cargador en bloque se introducía directamente en el cargador del fusil, lo que agilizaba el proceso de recarga y hacía que el arma fuera más eficaz en combate. Una vez disparados todos los cartuchos, el cargador vacío se expulsaba automáticamente, permitiendo la rápida inserción de un nuevo cargador. El M1A1 es una de las diversas variantes del subfusil Thompson. Introducido en 1942, el M1A1 era una versión simplificada y menos costosa del modelo M1928, favorito de los gángsters, que ya se utilizaba a menor escala antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. La Thompson M1A1 era un arma popular entre los soldados de infantería, los paracaidistas y las fuerzas especiales. El Tommy era un arma de fuego automática de calibre 45, alimentada por un cargador desmontable de 30 cartuchos. El subfusil era un arma de asalto por excelencia. Por eso, funcionaba muy bien en batallas urbanas y para despejar trincheras. Su buena cadencia de fuego también proporcionaba un buen apoyo de fuego. El subfusil Thompson era muy fiable, por lo que se convirtió en una de las armas favoritas de los soldados estadounidenses. Su versatilidad y rendimiento la convirtieron en una de las armas más emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial. La K-Bar es una emblemática navaja de combate que saltó a la fama durante la Segunda Guerra Mundial. Antes del desarrollo de la K-Bar, el ejército de los Estados Unidos utilizaba diferentes cuchillos de combate, muchos de los cuales tenían problemas de durabilidad y rendimiento en situaciones de combate. El cuchillo se diseñó para ser más duradero y versátil que sus predecesores, con una hoja de acero al carbono de 17.8 centímetros y un mango de cuero. La hoja tenía una punta reforzada y un filo parcialmente dentado para facilitar el corte y la perforación. El cuchillo se utilizaba a menudo para abrir latas de raciones, cortar cuerdas y realizar otras tareas utilitarias en el campo de batalla. Sin embargo, la K-Bar también era un arma eficaz para el combate cuerpo a cuerpo y la defensa personal, especialmente en situaciones en las que las armas de fuego no eran prácticas o no estaban disponibles. La carabina M1 es un arma semiautomática ligera, desarrollada en Estados Unidos durante la década de 1930 y ampliamente utilizada durante la Segunda Guerra Mundial. Diseñada por David Marshall Williams, la carabina M1 surgió como una alternativa más compacta y fácil de manejar que los fusiles de combate estándar de la época. La necesidad de un arma más pequeña y versátil
surgió del deseo de mejorar la movilidad y la capacidad de reacción de las tropas en diferentes tipos de combate. La M1 era capaz de disparar en modo semiautomático, lo que permitía una cadencia de fuego más rápida en comparación con las armas de cerrojo, y era especialmente adecuada para oficiales, artilleros, comunicadores y otro personal militar que necesitara un arma de fuego más pequeña y fácil de transportar. Los paracaidistas estadounidenses valoraban la M1 por su tamaño compacto, que facilitaba el salto y el transporte en el campo de batalla. La granada MK2, también conocida como Pineapple, fue una granada de fragmentación ampliamente utilizada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La granada MK2 era una granada de fragmentación defensiva diseñada para causar bajas enemigas, liberando fragmentos de metal a gran velocidad tras la detonación. El MK2 se activaba mediante un sistema de espoleta y detonador. El soldado tiraba del pasador de seguridad y soltaba la palanca, iniciando el proceso de detonación. Una vez soltada la palanca, un breve retardo pirotécnico de aproximadamente 4 a 5 segundos permitía al soldado lanzar la granada a una distancia segura antes de la explosión. La granada se utilizó en una amplia variedad de situaciones de combate, como ataques a posiciones enemigas fortificadas, combates urbanos, desalojo de enemigos de trincheras y edificios y defensa de posiciones. El bazooka, conocido oficialmente como lanzacohetes antitanque M1, era un arma antitanque portátil que entró en servicio en el ejército estadounidense en 1942 y tuvo un impacto significativo en el campo de batalla, al proporcionar a los soldados una capacidad de ataque portátil y eficaz contra los vehículos blindados enemigos. La bazooka era empleada a menudo por equipos de 2 soldados, el fusilero y un ayudante que transportaba munición adicional y ayudaba a recargar el arma. La bazooka tiene un calibre de 60 milímetros y utiliza un cohete con una ojiva de carga hueca diseñada para penetrar el blindaje de los vehículos enemigos. La carga hueca permitía al cohete concentrar la energía de la explosión en un único punto, lo que aumentaba su capacidad de penetración, con un alcance efectivo de 150 metros. El arma demostró su eficacia contra la mayoría de los vehículos blindados enemigos de la época, como tanques, carros blindados y búnkeres. El fusil automático Browning, conocido como BAR, Browning Automatic Rifle, fue un arma de fuego automática diseñada por el famoso inventor estadounidense John Browning al final de la Primera Guerra Mundial y adoptada por el ejército de los Estados Unidos en 1918. El BAR era un fusil automático refrigerado por aire, alimentado por un cargador desmontable con una capacidad de 20 cartuchos. El arma utilizaba el calibre .30-06 Springfield. El arma disponía de un bípode ajustable que permitía al tirador apoyarla en el suelo para aumentar la estabilidad y la precisión durante el disparo automático. El arma era apreciada por su fiabilidad y buen funcionamiento en condiciones adversas y por requerir poco mantenimiento, además de potencia de fuego y capacidad para mantener un volumen de fuego sostenido en el campo de batalla. Y, aunque era un arma bastante pesada y costosa de fabricar, el BAR se convirtió en un arma clave para el apoyo de la infantería. El lanzallamas M2 desempeñó un papel importante en varias campañas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Esta arma incendiaria se utilizó principalmente para atacar posiciones fortificadas enemigas, como búnkeres, trincheras y fortificaciones subterráneas. El lanzallamas M2 consistía en 2 tanques cilíndricos montados en la espalda del operador, conectados a una manguera y a un tubo de lanzamiento. Los tanques contenían una mezcla de gasolina espesada llamada napalm y un gas propulsor a presión, como el nitrógeno. El operador sujetaba el tubo de lanzamiento y apretaba un gatillo para liberar la mezcla incendiaria, que se encendía mediante una llama piloto situada en el extremo del tubo. Ser operador de lanzallamas era uno de los trabajos más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial, ya que era vulnerable a los ataques enemigos
que podían provocar la explosión de los depósitos de combustible. Además, el arma tenía un alcance efectivo limitado entre 20 y 40 metros y obligaba al operador a acercarse peligrosamente a las posiciones enemigas para ser eficaz. La Browning M1919 era una ametralladora mediana refrigerada por aire y accionada por cerrojo que utilizaba el calibre 30S. El arma era versátil y podía montarse en trípodes, vehículos y aviones, y se utilizó ampliamente en diversos frentes de batalla. La cadencia del tiro de la M1919 oscilaba entre 400 y 600 cartuchos por minuto según el modelo específico y funcionaba con un cinturón de munición, lo que permitía un disparo rápido y continuo. A pesar de ser relativamente ligera en comparación con otros modelos, la M1919 requería el uso de un trípode o montura fija para garantizar la estabilidad y precisión al disparar. El arma se utilizó ampliamente para proporcionar fuego de supresión, ayudando a mantener inmovilizado al enemigo y permitiendo el avance de las tropas. Debido a su eficacia, la ametralladora también se utilizó en la Guerra de Corea e incluso al principio de la Guerra de Vietnam, donde fue sustituida. La pistola Colt M1911 fue la principal pistola de servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, acompañando a los soldados en conflictos de todo el mundo, incluyendo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Su fiabilidad y facilidad de uso y potente calibre 45 la convirtieron en un arma popular y respetada tanto por militares como por civiles. Muchos soldados confiaban en la M1911 como un arma secundaria para el combate cuerpo a cuerpo o como un último recurso en situaciones críticas. El diseño sencillo y la facilidad de mantenimiento del M1911 también la convirtieron en una elección popular entre las tropas sobre el terreno, que a menudo se enfrentaban a condiciones extremas y entornos hostiles. La M1911 permaneció en servicio activo mucho después del final de la guerra, y su legado perdura en manos de coleccionistas, entusiastas y tiradores deportivos, siendo recordada como una de las pistolas más emblemáticas de la historia militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se enfrentó y derrotó a los alemanes en las batallas más sangrientas de la historia. Pero para lograr el triunfo en la Gran Guerra Patria, los soviéticos tuvieron que contar y desarrollar equipos para su infantería, de modo que fueran capaces de enfrentarse al ejército más moderno y experimentado del mundo en aquel momento. En el video de hoy, veremos las armas más utilizadas por los soldados del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. El fusil Mosin Nagant M1891 fue una de las armas más emblemáticas empleadas por la infantería soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Diseñado a finales del siglo XIX, su robustez y fiabilidad lo convirtieron en una valiosa opción para el prolongado conflicto. El Mosin Nagant era un arma de cerrojo con una capacidad estándar de 5 disparos. Tenía un alcance efectivo de hasta 800 metros, lo que lo hacía ideal para el combate a media y larga distancia. Su fuerza residía en su sencillez y durabilidad, y podía soportar las condiciones extremas del frente oriental. Sin embargo, tenía limitaciones. Su diseño anticuado significaba que se recargaba lentamente y que utilizaba munición de baja velocidad, lo que comprometía su eficacia en situaciones de combate cuerpo a cuerpo. Además, la falta de mecanismos de seguridad modernos podía suponer un riesgo para los soldados menos experimentados. A pesar de sus debilidades, el Mosin Nagant se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética, con millones de unidades producidas durante el conflicto. La ametralladora subcompacta PPSH-41, diseñada por Georgy Spagin, se convirtió en una de las armas más emblemáticas del Ejército Rojo. Su alta cadencia de fuego y su fiabilidad en condiciones adversas fueron características vitales para el Ejército Rojo en conflicto. El PPSH-41 disparaba munición de 7.62 por 25 milímetros en un cargador de tambor de 71 cartuchos o en un cargador de caja de 35 cartuchos.
tenía una impresionante cadencia de fuego de 900 disparos por minuto, ideal para el combate a corta distancia, especialmente en entornos urbanos. Sin embargo, había inconvenientes. La precisión era limitada, especialmente a grandes distancias, y la alta cadencia de fuego podía agotar rápidamente la munición. Además, el cargador de tambor era pesado y podía resultar difícil de recargar bajo presión. A pesar de ello, la producción económica del PPSH-41 y su facilidad de uso ayudaron a compensar sus debilidades. Se convirtió en un arma emblemática de la resistencia soviética, con más de 6 millones de unidades producidas durante la guerra. La ametralladora pesada PM M1910 fue un arma de larga tradición en servicio con el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Adoptada originalmente por el Ejército Imperial Ruso en 1910, esta fiable arma demostró ser una herramienta eficaz a lo largo de varias décadas de conflicto. La PM M1910 utilizaba la potente munición 7.62 x 54 mm R y estaba refrigerada por agua, lo que permitía una cadencia de fuego continua sin sobrecalentamiento. Este tipo de ametralladora solía colocarse en emplazamientos defensivos fijos o en vehículos, proporcionando un devastador apoyo de fuego a la infantería soviética. Sin embargo, el PM M1919 tenía varias desventajas. Era pesado y poco práctico para mover rápidamente en el campo de batalla. El sistema de refrigeración por agua, aunque eficaz, también requería un mantenimiento adicional y podía ser vulnerable a fuego enemigo. A pesar de estas limitaciones, el PM M1910 fue una pieza crucial en la defensa soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Su capacidad para mantener un fuego continuo y suprimir las posiciones enemigas fue determinante en muchas batallas del Frente Oriental. La ametralladora ligera Degtyaryov fue un arma crucial en manos del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Desarrollada por Vasily Degtyaryov en la década de 1920, la DP-27 destacaba por su fiabilidad y sencillez. Disparando la potente munición 7.62 x 54 mm R, la DP-27 tenía un característico cargador de tambor en la parte superior con una capacidad de 47 cartuchos. Su moderada cadencia de tiro de unos 550 disparos por minuto ayudaba a mantener el arma relativamente fría, minimizando el sobrecalentamiento. Pero los cargadores de tambor eran voluminosos y se tardaban mucho en ser recargados. Además, su culata era fija y frágil, lo que limitaba la versatilidad y durabilidad del arma en el campo de batalla. Aún así, el DP-27 era muy apreciado por su robustez y fiabilidad. Podía soportar la suciedad, el barro y las condiciones meteorológicas extremas, características vitales para los duros campos de batalla del Frente Oriental. El Degtyaryov se convirtió en un arma emblemática de la resistencia soviética durante la Segunda Guerra Mundial. El revólver Nagant M1895 fue otra arma emblemática utilizada por el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Diseñada por los hermanos belgas Emil y Leon Nagant, esta arma tenía fama de fiable y duradera. Equipada con un cilindro de 7 tiros, el Nagant M1895 utilizaba munición 7.62 x 38 mm R, notable por su peculiaridad de engarzar el cañón durante el disparo, aumentando la precisión y la velocidad del proyectil. Esta característica también permitía el uso de un silenciador, algo poco habitual en los revólveres. Aunque robusta y fiable, la Nagant M1895 tenía sus puntos débiles. Su mecanismo de doble acción era notoriamente pesado, lo que dificultaba un disparo rápido y preciso. Además, su munición, aunque única, era menos potente que la munición típica de los revólveres contemporáneos. Sin embargo, la fiabilidad y facilidad de mantenimiento del Nagant M1895 lo convirtieron en una elección popular entre los oficiales y sargentos soviéticos, manteniéndolo en servicio hasta mucho después del final de la Segunda Guerra Mundial. El PTRS-41, diseñado por Sergei Simonov,
fue un fusil antitanque semiautomático empleado por las fuerzas soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era neutralizar los vehículos blindados enemigos, un desafío cada vez mayor en el campo de batalla moderno. El PTRS-41 disparaba el potente cartucho de 14.5 por 114 milímetros, capaz de penetrar el blindaje de vehículos y tanques ligeros. Su capacidad semiautomática permitía una cadencia de fuego relativamente rápida para un fusil antitanque, lo que podía ser crucial en situaciones de alta presión. La recarga podía resultar problemática en condiciones adversas y la potente munición provocaba un rápido desgaste del cañón. Los soldados que utilizaban esta arma procuraban apuntar a las zonas menos protegidas o vulnerables de la tostada, ya que era ineficaz contra los blindajes más gruesos. Aún así, a pesar de estas limitaciones, el PTRS-41 ofrecía a los soldados soviéticos una opción vital para contrarrestar la amenaza de los vehículos blindados enemigos, proporcionando a la infantería una capacidad de defensa antitanque que, aunque limitada, era mejor que nada en muchos casos. La pistola semiautomática Tokarev TT-33 fue diseñada por Fedor Tokarev en la década de 1930. Esta pistola se fabricó en serie para sustituir al revólver Nagant M1895, buscando modernizar la infantería soviética durante la Segunda Guerra Mundial. El TT-33 se alimentaba de un cargador de 8 tiros, disparando munición de 7.62 por 25 milímetros. Notable por su alta velocidad de salida, esta munición proporcionaba una capacidad de penetración superior. El arma también era conocida por su fiabilidad y sencillez de construcción y mantenimiento. Sin embargo, la falta de un seguro eficaz en el diseño original era una preocupación notable. Además, aunque su munición era potente, la capacidad de munición era limitada. Sin embargo, la durabilidad, potencia de fuego y sencillez del TT-33 lo convirtieron en un arma respetada y común entre las fuerzas soviéticas. Sigue siendo recordada como un símbolo de la resistencia soviética durante la guerra. La granada de mano F1, también conocida como limón por su forma característica. Esta granada de fragmentación está diseñada para causar el máximo daño al enemigo, incluso con su carga explosiva relativamente pequeña. El F1 contenía unos 60 gramos de TNT y estaba rodeado por una gruesa carcasa segmentada. Al detonar, esta carcasa se fragmentaba en trozos letales, proyectando metralla en todas direcciones. Esto la convertía en un arma extremadamente eficaz en trincheras, búnkeres y otros espacios reducidos. Sin embargo, el F1 tenía sus limitaciones. El tiempo de retardo de la espoleta, de 3 a 4 segundos, podía ser imprevisible, lo que a menudo impedía realizar el lanzamiento con calma y precisión. A pesar de estas desventajas, el F1 se convirtió en el arma favorita de las fuerzas soviéticas. Su sencillez de uso y su letalidad en situaciones de combate cuerpo a cuerpo la convirtieron en un componente esencial del arsenal soviético durante la Segunda Guerra Mundial. El fusil semiautomático SBT-40, diseñado por Sergei Simonov, fue un arma destacada del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Diseñado para proporcionar a los soldados soviéticos una mayor cadencia de tiro, el SBT-40 supuso un avance significativo en la capacidad de combate de la infantería. El SBT-40 disparaba el cartucho 7.62 por 54 milímetros R y tenía una capacidad estándar de 10 disparos, con la opción de ser recargada rápidamente mediante cargadores. Además, su cadencia de fuego y su alcance efectivo lo convertían en un arma potente en combate a media distancia. Sin embargo, el SBT-40 tenía sus inconvenientes. Aunque era un arma avanzada, era compleja y delicada, por lo que requería mantenimiento y cuidados frecuentes. Además, su producción era más cara y requería más tiempo, lo que dificultaba su distribución a gran escala. A pesar de sus dificultades, el SBT-40 demostró su eficacia en el campo de batalla, aunque después de la guerra fue sustituido por el AK-47, más robusto y fácil de fabricar. Durante el conflicto,
Los soviéticos tuvieron mucho trabajo para modernizar su arsenal mientras su país era tomado por los alemanes, pero los avances en el sector militar convirtieron al Ejército Rojo en una superpotencia militar. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo consiguieron los japoneses dominar gran parte del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial? A pesar de enfrentarse a enemigos muchas veces más numerosos, además de la valentía de sus soldados, el ejército imperial japonés contaba con armas modernas que inclinaron la balanza de la batalla a favor de los japoneses. En el video de hoy, vamos a aprender un poco sobre las armas del arsenal japonés, responsables de la conquista de parte del Extremo Oriente. El fusil Arisaka fue uno de los más importantes y emblemáticos utilizados por Japón durante la primera mitad del siglo XX, incluida la Segunda Guerra Mundial. Bautizada en honor de su diseñador, el coronel Nariakira Arisaka, el tipo 38 se introdujo en 1905. El fusil era relativamente pequeño en comparación con otros fusiles de la época. Esto proporcionaba un retroceso más ligero y hacía que el rifle fuera más fácil de manejar. Especialmente importante para los soldados japoneses, que por término medio eran de menor estatura que sus oponentes occidentales. También era conocido por su precisión y fiabilidad en condiciones adversas. La calidad de su fabricación era alta, con una meticulosa atención al detalle. Fue el fusil estándar del ejército imperial japonés durante las guerras ruso-japonesas, la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, el fusil tipo 38 fue sustituido por el tipo 99, diseñado para satisfacer las necesidades de un campo de batalla moderno. Durante la guerra, el tipo 99 se fabricó en grandes cantidades y en diversas versiones, incluidos modelos simplificados, fabricados al final de la guerra, debido a la escasez de recursos. La pistola Nambu es una de las armas de fuego más características producidas por Japón durante el siglo XX, bautizada con el nombre de su diseñador, el general Kihiro Nambu. Esta pistola semiautomática fue utilizada principalmente por las Fuerzas Armadas japonesas antes y durante la Segunda Guerra Mundial. La Nambu, destacada por su diseño único y sus características distintivas. Hubo dos modelos principales de pistola Nambu, la tipo 14 y la tipo 94. La tipo 14, introducida en 1925, era la más común y reconocible. La tipo 94, introducida en 1934, era más pequeña y tenía un diseño ligeramente diferente. La mayoría de las pistolas Nambu utilizaban un cartucho Nambu de 8 por 22 milímetros, que era menos potente que la munición de las pistolas europeas o estadounidenses contemporáneas. El Nambu era conocida por su diseño elegante y ergonómico, con una empuñadura larga y fina que se adaptaba bien a la mano, similar a la famosa pistola alemana Luger P08, que fue una clara influencia en el diseño de la Nambu. El subfusil japonés tipo 100 fue el único subfusil producido en serie por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, introducido a finales de la década de 1930 y puesto en servicio en 1942. El tipo 100 representó el intento de Japón de modernizar su armamento de infantería para competir mejor con las Fuerzas Armadas aliadas. Su introducción fue una respuesta directa a la eficacia de los subfusiles utilizados por otras naciones en el conflicto. La cadencia de fuego variaba de una versión a otra, pero en general era de unos 500 disparos por minuto. El alcance efectivo era relativamente corto, característico de los subfusiles de la época. El arma tenía un diseño sencillo y robusto, caracterizado por un cañón largo y una culata de madera. La simplicidad del diseño pretendía facilitar la producción en serie y el mantenimiento en condiciones de campo. El tipo 100 se utilizó en el Teatro de Operaciones del Pacífico, donde las fuerzas japonesas se enfrentaron a intensos combates en selvas e islas. Era especialmente adecuado para el combate en espacios reducidos y a corta distancia. La ametralladora pesada tipo 92 fue una pieza central del arsenal del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Esta ametralladora, introducida en 1932,
Fue diseñada como la principal ametralladora pesada del ejército japonés y se utilizó en diversas funciones, desde la defensa de posiciones hasta el apoyo de fuego en ataques de infantería. El tipo 92 disparaba el cartucho Arisaka de 7,7 milímetros, que era un calibre mayor en comparación con las ametralladoras ligeras de la época, lo que proporcionaba una mayor potencia de fuego. Funcionaba con un sistema de alimentación por cinta, que permitía un fuego sostenido durante periodos más largos. Estaba refrigerada por aire, lo que la hacía más ligera y móvil que las ametralladoras refrigeradas por agua. Normalmente lo manejaba un equipo de 3 o 4 soldados y estaba montado sobre un trípode, lo que permitía un amplio arco de tiro y estabilidad para disparos continuos. La ametralladora tipo 92 desempeñó un papel significativo en las estrategias de combate japonesas, proporcionando un apoyo de fuego esencial en muchas batallas importantes. La granada de mano tipo 97 fue la principal granada de mano utilizada por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Introducida en 1937, esta granada era una parte fundamental del arsenal de la infantería japonesa, destinada a ser un arma eficaz en el combate de trincheras y en la guerra urbana. Era una granada de fragmentación diseñada para causar daños mediante la dispersión de metralla metálica al detonar. La ignición se activaba mediante una mecha de tiempo que se accionaba tirando de un pasador de seguridad y golpeando la base de la granada contra una superficie dura para iniciar la combustión de la mecha. Aunque en teoría era un arma eficaz, la granada tenía algunos defectos de diseño. El método de ignición, que requería que el soldado golpeara la granada, podía ser arriesgado, debido a su naturaleza potencialmente peligrosa. El uso eficaz del tipo 97 requería entrenamiento y cuidado por parte de los soldados. La granada de mano tipo 97 fue una parte crucial del arsenal de la infantería japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, reflejando las capacidades y limitaciones de la tecnología militar japonesa de la época. La espada Kyugunto fue un arma utilizada por los oficiales japoneses hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La palabra Kyugunto significa literalmente espada militar antigua en japonés. Estas espadas representaban una transición significativa en la historia militar de Japón, ya que combinan elementos tradicionales japoneses con influencias occidentales. El diseño del Kyugunto mezclaba estilos de espada tradicionales japoneses, como la katana, con características de las espadas occidentales, especialmente los sables. Este híbrido refleja la modernización de las Fuerzas Armadas japonesas y la adopción de prácticas militares occidentales durante la era Meiji y posteriormente. Las hojas variaban mucho en calidad y estilo. Algunas eran hojas de katana reutilizadas, montadas en nuevos mangos y vainas, mientras que otras eran nuevas producciones, hechas al estilo occidental. Además de ser armas prácticas, las Kyugunto servían como símbolo de estatus y honor para los oficiales. Eran una indicación de rango y prestigio dentro de las Fuerzas Armadas e invocaban el espíritu guerrero de los antiguos samuráis. La ametralladora ligera tipo 96 fue un arma importante en el arsenal del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Introducida en 1936, esta ametralladora ligera fue diseñada para mejorar la potencia de fuego de las unidades de infantería japonesas, basándose en diseños anteriores e incorporando innovaciones técnicas. Inspirada en parte en la ametralladora ligera francesa Hotchkiss y adaptada para satisfacer las necesidades específicas del ejército japonés, la Type 96 era conocida por su diseño robusto y fiable. La ametralladora disparaba cartuchos Arisaka de 6,5 milímetros, el mismo calibre utilizado en los fusiles Arisaka de tipo 38, lo que facilitaba la logística de la munición. Era apreciado por su ligereza y facilidad de transporte, así como por su fiabilidad en condiciones adversas, lo que era crucial en los distintos frentes del Pacífico. El tipo 96 desempeñó un papel clave en las tácticas de combate de la infantería japonesa, siendo uno de los pilares del apoyo de fuego
a las tropas durante la guerra. El fusil de francotirador tipo 97 fue el principal fusil de precisión utilizado por los francotiradores del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Introducido en 1937, se basaba en el diseño del fusil Arisaka tipo 38, pero con modificaciones específicas para la función de precisión a larga distancia, como la inclusión de una mira telescópica, que generalmente tenía un aumento de 2,5x. También tenía un cañón más pesado y un gatillo ajustado para garantizar una mayor precisión en el tiro a larga distancia. El fusil utilizaba el mismo cartucho 6,5 Arisaka que el fusil tipo 38, conocido por su precisión y trayectoria relativamente plana. El ejército japonés, como muchos otros ejércitos de la época, empezó a valorar más a los francotiradores a medida que avanzaba la guerra, reconociendo su papel crucial en situaciones de combate específicas, por lo que invirtió mucho en su entrenamiento y en mejorar su equipamiento. La bayoneta tipo 30 fue la bayoneta estándar utilizada por las Fuerzas Armadas japonesas, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Introducida en 1897, esta bayoneta fue diseñada para ser acoplada a una gran variedad de fusiles japoneses, incluidos los famosos fusiles Arisaka. La hoja era recta, de acero, con un solo filo y punta aguda. Su diseño era robusto y eficaz, tanto para apuñalar como para cuchillar. El mango era generalmente de madera, con un travesaño metálico que servía de guardamano. La bayoneta venía con una funda metálica que protegía la hoja y facilitaba su transporte. Los soldados japoneses también la utilizaban como cuchillo de trinchera y herramienta de uso general. La bayoneta tipo 30 era una de las armas más temidas por los enemigos de Japón, ya que los soldados japoneses no tenían piedad al usarla durante sus temidas cargas Banzai. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados británicos y de la Commonwealth resistieron a las fuerzas del eje luchando prácticamente solos durante un tiempo. Pero en su lucha por resistir a las fuerzas enemigas, los valientes soldados de la corona tuvieron a su lado un equipamiento excepcional que se convirtió en ícono por su eficacia en el campo de batalla. En el video de hoy, conocerá las armas más icónicas utilizadas por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial. El emblemático fusil Lee-Enfield fue la columna vertebral de la infantería británica, introducido a principios del siglo XX. Fue el fusil estándar del ejército británico durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Su durabilidad, fiabilidad y precisión lo convirtieron en una de las armas favoritas de los soldados. Este fusil es famoso por su mecanismo de cerrojo, que permite disparar con rapidez y suavidad. Equipado con un cartucho británico del calibre .303, tenía una capacidad de 10 balas, el doble que la mayoría de los rifles contemporáneos. Sus miras ajustables eran ideales para diferentes distancias, aumentando la precisión en combate. El Lee-Enfield destacó en el combate a media y larga distancia. Su capacidad para cargar rápidamente y disparar en rápida sucesión dio a los soldados británicos una ventaja significativa en los intensos tiroteos. Su robustez le permitía soportar condiciones adversas en diferentes frentes de batalla. A pesar de sus puntos fuertes, el Lee-Enfield tenía sus inconvenientes. Era más largo y pesado que muchos rifles modernos, lo que podía suponer un reto en combate cuerpo a cuerpo o en maniobras rápidas. El mantenimiento del rifle también requería una atención cuidadosa, especialmente en entornos sucios y embarrados. El Lee-Enfield se convirtió en un símbolo de la tenacidad y destreza de los soldados británicos. El subfusil Sten desempeñó un papel crucial en el arsenal británico. Desarrollado como una respuesta a la urgente necesidad de armamento durante la guerra, el Sten destacaba por su sencillez y bajo coste de producción. Fabricado con piezas fáciles de conseguir, podía montarse rápidamente y distribuirse en masa a las tropas. La pistola Sten disparaba el cartucho estándar de 9 milímetros, común entre las armas aliadas, lo que facilitaba la logística de la munición.
Su capacidad de 32 cartuchos y su capacidad de disparo automático la hacían ideal para el combate a corta distancia y las operaciones de guerrilla. Sin embargo, la simplicidad del Sten era también su desventaja. A menudo se criticaba el arma por su dudosa fiabilidad y su tendencia a dispararse accidentalmente. Además, su construcción abierta la hacía susceptible a la suciedad y los desechos, lo que podía hacer que fallara. Pero la Sten siguió siendo una elección popular entre los soldados británicos y de la Commonwealth, debido a su portabilidad y facilidad de uso en situaciones de combate urbano. La Sten fue un arma nacida de la necesidad que se convirtió en un símbolo de resistencia. La ametralladora Bren fue un arma clave para el éxito británico en la Segunda Guerra Mundial. Inspirado en una ametralladora checoslovaca, el Bren fue adaptado para el cartucho británico .303 y rápidamente se hizo famoso entre las tropas por su precisión y facilidad de manejo. Con una cadencia de fuego de unos 500 disparos por minuto, ofrecía un equilibrio ideal entre potencia de fuego y control. El Bren tenía un cargador superior curvado que permitía una visión clara del campo de batalla. Esto, junto con sus miras ajustables, la hacían excepcionalmente precisa para una ametralladora ligera. La posibilidad de cambiar rápidamente el cañón también permitía su uso continuado en combates prolongados. La ametralladora ligera Bren ha seguido siendo una de las armas más fiables y eficaces de la infantería británica y de la Commonwealth. Ha desempeñado un papel vital en varias campañas, demostrando ser un activo inestimable en el campo de batalla. Este revólver no era solo un arma, sino un símbolo de prestigio y tradición militar. El revólver Webley era conocido por su robusta fiabilidad y su característico diseño. Con un cañón corto y una empuñadura ergonómica, era ideal para un uso rápido y eficaz en situaciones de combate a corta distancia. Este revólver disparaba el potente cartucho .455 Webley, famoso por su poder de parada. La capacidad de 6 disparos y la acción de ruptura hacían que la recarga fuera rápida y sencilla, una característica vital en el fragor del combate. La durabilidad de la Webley era legendaria. Su sólida construcción le permitía soportar los rigores de la guerra, desde las famosas trincheras hasta las áridas condiciones del desierto. El Webley siguió siendo una elección popular entre los oficiales británicos. Su fiabilidad, facilidad de manejo y eficaz potencia de fuego lo convirtieron en una valiosa herramienta en el campo de batalla. El casco Brooke no era solo una pieza de equipo de protección, sino también un símbolo de la identidad militar británica. El casco Brooke se introdujo durante la Primera Guerra Mundial y siguió utilizándose en la Segunda debido a su eficacia. Con su distintivo diseño en forma de cúpula, ofrecía una protección vital contra la metralla y las heridas en la cabeza. Fabricado en acero resistente, el casco era duradero y capaz de soportar impactos significativos. Su interior acolchado proporcionaba cierta comodidad al soldado, algo importante durante largos periodos de uso. Su versatilidad lo hizo adecuado para diversos escenarios de guerra, desde los bosques de Europa hasta los desiertos del norte de África. Aunque el casco ofrecía protección contra fragmentos e impactos ligeros, no era prueba de balas y ofrecía poca protección contra el fuego directo. Además, su diseño podía limitar la audición y la visión periférica del soldado. Aún así, el casco Brooke siguió siendo un componente esencial para el soldado británico. El fusil antitanque Boyce, desarrollado en 1930, fue uno de los primeros intentos de dotar a la infantería de un medio portátil para luchar contra los tanques. Con un potente cartucho, Boyce del 55 era capaz de penetrar el blindaje ligero de los vehículos y tanques enemigos de la época. El fusil era conocido por su impresionante tamaño y su considerable peso, que lo convertían en un reto para maniobrar y manejar. Generalmente se utilizaba en posición tumbada, con un bípode para mayor estabilidad. Uno de los principales puntos fuertes de los Boyce era su capacidad para proporcionar potencia de fuego antitanque a pequeñas unidades de infantería, lo que les permitía enfrentarse a amenazas blindadas sin necesidad de apoyo de artillería o tanques. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra y los tanques enemigos se blindaban más, el fusil antitanque Boyce empezó a perder su eficacia, quedando obsoleto.
Los Boys se recuerdan como una innovación en el armamento antitanque y representaron un paso importante en la evolución de las tácticas y la tecnología militar. El cañón antitanque Piat se introdujo en 1943 como respuesta al desarrollo de tanques enemigos más robustos. Supuso un avance significativo respecto a los métodos antitanque anteriores, ya que combinaba portabilidad con una potencia de fuego eficaz. Esta arma lanzaba una granada antitanque que podía penetrar el blindaje de los tanques medianos. Su carácter portátil permitía a las tropas de infantería transportarla con facilidad. Sin embargo, el Piat tenía sus inconvenientes. Su alcance era relativamente corto y el fuerte retroceso al disparar suponía un reto para muchos operadores. Además, la complejidad de su mecanismo exigía una formación y un mantenimiento minuciosos. A pesar de estas limitaciones, el Piat desempeñó un papel clave en varias batallas, demostrando ser una valiosa herramienta para la infantería británica y de la Commonwealth. La Jungle Carabine, conocido oficialmente como rifle número 5, fue una respuesta a la necesidad de un fusil más ligero y compacto para las tropas británicas que combatían en regiones selváticas como el sudeste asiático. Este fusil era notablemente más corto y ligero que el Lee Enfield estándar, lo que lo hacía ideal para el combate en terrenos densos y cerrados. Pero a pesar de su tamaño reducido, mantenía la misma potencia de fuego que los fusiles, utilizando el cartucho británico .303. Uno de los principales puntos fuertes de la carabina Jungle era su agilidad, que permitía a los soldados moverse con rapidez y manejar el arma con facilidad en espacios reducidos. Su empuñadura de puntería era ajustable y estaba diseñada para enfrentarse rápidamente a objetivos a corta distancia. Pero el retroceso de la carabina era significativamente más fuerte debido a su tamaño y peso reducidos. Además, surgieron informes de problemas de precisión, atribuidos a problemas con el cañón acortado y el sistema de puntería. A pesar de estos retos, la Jungle Carabine ha demostrado ser un arma valiosa en las difíciles condiciones de las selvas del sudeste asiático. El Lanchester se desarrolló a principios de la Segunda Guerra Mundial, inspirado en el famoso subfusil alemán MP-28, y se diseñó para satisfacer la urgente demanda de la Armada de un arma de defensa eficaz para sus tripulaciones. Este subfusil era conocido por su construcción robusta y fiable, y disparaba el cartucho 9 mm Parabellum, común entre las fuerzas aliadas. Su cadencia de fuego era controlable, lo que permitía a los usuarios una mayor precisión durante el combate. Uno de los principales puntos fuertes de Lanchester era su sencillez y eficacia. Con un cargador de 50 cartuchos, ofrecía una potencia de fuego considerable, ideal para la defensa a corta distancia, en buques o en operaciones de abordaje. Pero el arma era relativamente cara y su producción requería mucho tiempo, lo que limitaba su distribución. El subfusil Lanchester fue un arma valiosa para la Royal Navy. Su robustez y fiabilidad lo convirtieron en una herramienta importante para la defensa naval y las operaciones especiales durante la guerra. La bomba pegajosa se introdujo en 1940 en respuesta a la urgente necesidad de un arma antitanque eficaz que pudiera ser utilizada por los soldados de infantería. Su característica más distintiva era el revestimiento adhesivo externo, que permitía que la granada se adhiriera a los vehículos blindados. Esta arma consistía en una esfera que contenía una potente carga explosiva. La cubierta exterior pegajosa estaba protegida por una capa que el soldado retiraba antes de usarla. Tras ser lanzada y adherirse al objetivo, la granada detonaba, perforando y potencialmente incapacitando al tanque. Uno de los puntos fuertes del Sticky Bomb era su sencillez y su eficacia contra tanques con blindaje ligero. Ofrecía a los soldados de infantería un medio de enfrentarse a los tanques enemigos en situaciones en las que no se disponía de otras armas antitanque o en emboscadas. Pero la granada era muy peligrosa de manejar y transportar debido a su naturaleza pegajosa y sensible, y en condiciones de humedad y barro, su agarre podía verse comprometido. El ejército francés tuvo la difícil tarea de enfrentarse a Alemania y a su innovadora doctrina de guerra relámpago. Incluso con armas modernas, el ejército francés sucumbió ante el enemigo audaz y decidido. En el video de hoy, echaremos un vistazo a las armas más utilizadas por la infantería francesa en su lucha contra el Tercer Reich.
El MAS-36 es un fusil de infantería desarrollado por la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne, en Francia, y adoptado por el ejército francés en 1936. Fue diseñado para modernizar el armamento estándar del ejército francés. El MAS-36 era un fusil de cerrojo calibrado para el cartucho de 7,5 milímetros. Su construcción era robusta y aerodinámica, ideal para la producción en serie y el funcionamiento en condiciones adversas. También destacaba por su precisión y fiabilidad, a pesar de considerarse menos ergonómico en comparación con otros fusiles contemporáneos. En combate, el rendimiento del fusil se consideraba en general satisfactorio, pero sin características excepcionales que lo hicieran destacar significativamente de los fusiles de otras naciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, el MAS-36 fue ampliamente utilizado por las fuerzas francesas, aunque su producción se interrumpió tras la ocupación alemana en 1940. Muchos de estos fusiles fueron capturados y utilizados por las fuerzas alemanas, así como por algunas unidades de la Francia de Vichy. La FM-2429 es una ametralladora ligera desarrollada en Francia y adoptada oficialmente por el ejército francés en 1924. Este armamento fue calibrado para el mismo cartucho de 7,5 milímetros, utilizado por el fusil MAS-36, promoviendo una importante estandarización en la logística militar. El FM-2429 destacó por su construcción robusta y fiable, un factor crucial en el combate. Destacaba por su precisión y cadencia de fuego efectiva, y era más ergonómica y fácil de manejar que algunas de sus predecesoras. Esta ametralladora ligera se alimentaba con un cargador de 25 cartuchos, lo que permitía un volumen de fuego sostenido y continuo para suprimir al enemigo durante ataques o defensas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el FM-2429 demostró ser un arma valiosa para las fuerzas francesas. Su eficacia en combate fue bien recibida por los soldados, que la consideraron un avance significativo. Incluso después de la derrota ante Alemania, muchas unidades del FM-2429 siguieron siendo utilizadas por la resistencia francesa. La MAS-38 fue una ametralladora desarrollada por Francia e introducida en el servicio militar en 1938. Esta arma fue diseñada para satisfacer la necesidad de armamento ligero y automático de las fuerzas de infantería francesas, especialmente para las tropas motorizadas, los paracaidistas y las fuerzas de seguridad interna. Calibrada para el cartucho 7,65 milímetros long, un calibre menos potente que los estándares militares de la época, la MAS-38 destacaba por su peculiar diseño y ergonomía, con un cañón inclinado hacia abajo en relación con el eje de la culata. Esta característica ayudaba a controlar el retroceso y a mejorar la precisión durante el fuego automático. El MAS-38 era apreciado por su precisión, fiabilidad y facilidad de mantenimiento. Con una cadencia de fuego moderada de unos 600 disparos por minuto y un cargador de 32 cartuchos, equilibraba eficazmente la potencia de fuego y la maniobrabilidad. A pesar de haber sido diseñado a finales de la década de 1930, el MAS-38 siguió utilizándose después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en las fuerzas coloniales y en operaciones policiales. La Model 1935 es una pistola semiautomática que fue una de las principales pistolas utilizadas por el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. La pistola fue adaptada oficialmente por el ejército en 1935 y con un cartucho 7,65 milímetros long, un calibre desarrollado específicamente para uso militar francés. La Model 1935 tenía un modelo elegante y era conocida por su fiabilidad y robustez. La pistola estaba equipada con un cargador de 8 cartuchos. El diseño general de la pistola influyó en otras armas de fuego francesas desarrolladas posteriormente. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Model 1935
fue ampliamente utilizado por las Fuerzas Armadas francesas. En general, la pistola se consideraba eficaz para el combate a corta distancia y en situaciones de autodefensa, a menudo en el papel de arma secundaria, en comparación con otras pistolas contemporáneas, especialmente los modelos alemanes y americanos. Algunos soldados podrían percibir el Model 1935 como menos potente. Sin embargo, su adecuación a las necesidades específicas del ejército francés fue generalmente apreciada. Adoptado en 1892, el revólver MAS 1892 fue la principal arma secundaria de los oficiales franceses y de algunas otras unidades durante la Primera Guerra Mundial, y siguió utilizándose en la Segunda Guerra Mundial, aunque en menor número, a medida que se disponía de armas más modernas. A estas alturas, ya estaba obsoleto, pero la escasez de armas más modernas hizo que se siguiera utilizando en combate. Era un revólver de calibre 8 milímetros, conocido por su fiabilidad, pero estaba limitado en cuanto a potencia de fuego y alcance efectivo, debido al calibre de su munición. El cañón era relativamente corto, lo que facilitaba su manejo en espacios reducidos. A pesar de su obsolescencia durante la Segunda Guerra Mundial, el MAS 1892 permaneció en servicio hasta la década de 1950. La principal ametralladora pesada del ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial fue la ametralladora de infantería Hotchkiss, modelo 1914. Esta arma fue ampliamente utilizada por el ejército francés y desempeñó un papel importante tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. El Hotchkiss M1914 funcionaba bien en una posición defensiva y de apoyo de fuego sostenido. Era operada por un equipo y normalmente se montaba sobre un trípode, lo que permitía una base estable para el fuego continuo. El arma utilizaba cartuchos Level de 8 milímetros y se alimentaba mediante tiras de munición, algo habitual en las ametralladoras de la época. A pesar de ser un arma eficaz, la Hotchkiss M1914 empezaba a mostrar su vejez durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en comparación con las ametralladoras alemanas. Sin embargo, debido a su amplia presencia en el ejército francés y a su uso continuado a lo largo de las dos guerras, es una de las armas más emblemáticas de la época. El casco francés utilizado durante la Segunda Guerra Mundial fue el Adrian M1926, una evolución del famoso casco Adrian M1915, que se había introducido durante la Primera Guerra Mundial. Fabricado con una lámina de acero relativamente fina, el casco ofrecía protección contra fragmentos de granadas y metralla de artillería, pero era menos eficaz contra el fuego directo. El casco tenía insignias en la parte delantera que indicaban la rama del servicio del portador. Por ejemplo, la infantería tenía una insignia de cuerno de caza, mientras que la artillería tenía dos cañones cruzados. El M1926 solía venir pintado de color azul oscuro o azul horizonte, aunque se utilizaban variantes de camuflaje, especialmente en los teatros de operaciones donde el terreno lo exigía. Aunque inicialmente se diseñó para el ejército, otras ramas de las Fuerzas Armadas francesas, incluidas la Marina y la Fuerza Aérea, utilizaron variantes del casco Adrian, cada una con una insignia distintiva. El casco Adrian M1926 es un ícono del equipamiento militar francés y representa un importante paso adelante en la evolución de los equipos de protección individual en combate. La granada F1, a menudo asociada con las Fuerzas Armadas francesas, es un ejemplo clásico de granada de mano defensiva. Tiene una larga historia, ya que fue desarrollada por primera vez por Francia durante la Primera Guerra Mundial y siguió utilizándose durante la Segunda Guerra Mundial y más allá. La granada F1 tiene un diseño característico de piña, con un cuerpo metálico segmentado. Estas ranuras externas están diseñadas para fragmentarse de forma predecible cuando la granada explota, creando un patrón de metralla letal. El cuerpo de la granada es de hierro fundido, lo que favorece la fragmentación.
Como granada defensiva, la F1 está diseñada para ser utilizada por tropas que se encuentran en posiciones defensivas, como trincheras o refugios. La idea es que el usuario pueda lanzar la granada fuera de la cobertura, y la metralla producida por la explosión sería eficaz contra las tropas enemigas expuestas. La granada F1 es una de las granadas de mano más reconocibles del siglo XX, inspiradora de las granadas estadounidenses y soviéticas de la misma época. Durante la Segunda Guerra Mundial, Italia, bajo la dirección de un gobierno fascista, se unió a las fuerzas del Eje en la lucha contra los ejércitos aliados. Para hacer frente a semejante desafío, la industria bélica italiana tuvo que desarrollar armamento digno de tal reto. En el video de hoy, vamos a adentrarnos en el arsenal del ejército italiano, explorando algunas de las armas más emblemáticas y definitorias de este turbulento periodo de la historia. El Carcano M91 desempeñó un papel clave en el arsenal del ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Este fusil era conocido por su fiabilidad y durabilidad, cualidades esenciales en las duras condiciones habituales en los campos de batalla. Su precisión a distancias moderadas era apreciada y su diseño ligero y compacto facilitaba su transporte y uso por los soldados, incluidas las unidades de montaña y caballería. Sin embargo, fue criticado por el limitado poder de parada del cartucho Carcano de 6,5 por 52 milímetros y por la capacidad del cargador, que solo contenía 6 cartuchos, menos que algunos de sus contemporáneos. Con un peso aproximado de 3,9 kilogramos, el Carcano era relativamente ligero en comparación con otros fusiles de la época. Funcionaba con cerrojo, por lo que el tirador debía accionar manualmente el cerrojo entre disparo y disparo. La combinación de fiabilidad, precisión y facilidad de manejo hizo del M91 un arma importante para el ejército italiano. La Beretta 1934 fue una pistola semiautomática muy utilizada y valorada entre los oficiales del ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Este modelo destacaba por su excelente fiabilidad, su diseño compacto y su facilidad de uso, cualidades esenciales para un arma secundaria en condiciones de combate. Con un calibre de 9 milímetros, la Beretta 1934 ofrecía un equilibrio adecuado entre potencia de parada y retroceso controlable, lo que la hacía eficaz para el uso a corta distancia. Aunque no era la más potente en términos de calibre, su precisión y fácil manejo compensaban esta limitación. El arma tenía un cargador desmontable con capacidad para 7 cartuchos, lo que permitía recargas rápidas, una ventaja significativa en situaciones dinámicas de combate. Su diseño ergonómico y su robustez la convertían en una opción fiable en diversas condiciones operativas. La Beretta modelo 1934 fue una pistola fiable y eficaz que desempeñó un papel clave para los oficiales italianos en la Segunda Guerra Mundial. La Breda 30 desempeñó un papel importante como principal ametralladora ligera del ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Esta arma destacó por su versatilidad en el campo de batalla, aunque tenía algunas limitaciones que afectaban su eficacia. Uno de los puntos fuertes del Breda 30 era su capacidad para ser manejado por un solo soldado, a diferencia de muchas ametralladoras de la época que requerían equipos operativos. Esto la hacía ideal para tácticas de movimientos rápidos y para su uso en diversos entornos de combate. La Breda 30 disparaba el cartucho 6,5 Carcano, el mismo utilizado en los fusiles estándar del ejército italiano, lo que simplificaba la logística de la munición. Disponía de un cargador de cinta de 20 cartuchos, relativamente pequeño para una ametralladora, pero que permitía un reabastecimiento más rápido en comparación con los sistemas de cinta más largos. Sin embargo, la Breda 30 tenía varias desventajas que limitaban su eficacia. Una de las mayores críticas era su baja cadencia de fuego, significativamente inferior a la de otras ametralladoras ligeras contemporáneas. Además, el sistema de alimentación por cinta era propenso a fallar y requería lubricar la munición, lo que podía traer suciedad y residuos, aumentando la probabilidad de atascos.
Su precisión era razonable, pero no comparable a la de otras ametralladoras ligeras utilizadas por otros ejércitos. A pesar de estas limitaciones, fue ampliamente utilizado por el ejército italiano, destacando su importante papel en el arsenal militar durante la Segunda Guerra Mundial. El Lanciafiamme Modelo 35 fue un lanzallamas utilizado por el ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial, representando un arma especializada en el arsenal militar del país. Este tipo de arma se utilizó con diversos fines tácticos, principalmente para desalojar a las tropas enemigas de posiciones fortificadas o trincheras, y en operaciones de combate urbano. El Lanciafiamme Modelo 35 funcionaba almacenando un líquido inflamable a presión, normalmente una mezcla de combustibles como gasolina y aceite. El uso de lanzallamas tenía un fuerte efecto psicológico sobre el enemigo, obligándole a menudo a abandonar sus posiciones por miedo. Pero el alcance efectivo del Lanciafiamme Modelo 35 era limitado, normalmente de unos pocos metros, lo que ponía en grave peligro al operador, que además de ser un objetivo prioritario, se enfrentaba a peligros como el riesgo de que explotara el depósito de combustible o de sufrir quemaduras graves si el lanzallamas estaba dañado o no se manejaba correctamente. El uso del Lanciafiamme Modelo 35 se reservaba generalmente a situaciones específicas en las que se podía maximizar su eficacia, como en los ataques a posiciones fuertemente defendidas o en los combates urbanos. Su presencia era a menudo suficiente para obligar al enemigo a rendirse o a retirarse, debido al miedo y al impacto devastador que podía causar. La Beretta M1938A fue uno de los subfusiles más eficaces y reconocidos utilizados por el ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Este modelo destacó por su excepcional fiabilidad, precisión y facilidad de uso, lo que lo convirtió en una elección popular entre las tropas italianas. Una de las características más notables de la Beretta M1938A era su robustez. Construida para soportar las duras condiciones del campo de batalla, el arma era conocida por funcionar con fiabilidad en una gran variedad de situaciones, desde el desierto del norte de África hasta las heladas estepas de Rusia. Además, su precisión era superior a la de muchos otros subfusiles de la época, especialmente a distancias cortas y medias, lo que la hacía ideal para el combate urbano y en trincheras. El arma tenía un selector de tiro que permitía a los usuarios cambiar entre disparos simples y ráfagas, una característica útil en diversos escenarios de combate. La Beretta M1938A utilizaba el calibre 9 mm Parabellum, uno de los más comunes de la época, y venía equipada con un cargador de 20 o 40 cartuchos. La cadencia de fuego era de unos 600 disparos por minuto, lo que la hacía eficaz en la supresión de enemigos y el combate a corta distancia. Sin embargo, el arma también tenía sus inconvenientes. Su coste de producción y la complejidad de su diseño eran mayores en comparación con otros subfusiles contemporáneos, lo que limitaba su disponibilidad. Además, su peso y tamaño la hacían menos idónea para algunas operaciones o para tropas que necesitaban un arma más compacta. La Beretta M1938A era un arma avanzada para su época, que combinaba eficacia, fiabilidad y precisión. Su presencia en muchos de los teatros de la guerra durante la Segunda Guerra Mundial da fe de su importancia y eficacia en el arsenal militar italiano. Modelo 1935. La Fiat Rebelli, modelo 1935, marcó su presencia como ametralladora media vital en el arsenal del ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Utilizaba el calibre 8 x 59 mm RB Breda, que ofrecía un buen rendimiento balístico y tenía una cadencia de fuego de unos 500 a 650 cartuchos por minuto. Entre sus principales ventajas, la ametralladora destacaba por su mayor fiabilidad, especialmente en comparación con su modelo predecesor. Era capaz de ofrecer una potencia de fuego eficaz, especialmente útil en situaciones defensivas o en posiciones fijas, gracias a su capacidad para ser montada en vehículos y fortificaciones, además de su uso tradicional sobre trípodes.
A pesar de estos puntos positivos, el Fiat Rebelli modelo 1935 se enfrentaba a importantes retos en términos de movilidad, debido a su considerable peso, en torno a los 40 kilogramos. Este aspecto limitaba su eficacia en operaciones que requerían desplazamientos rápidos o traslados frecuentes. Además, adolecía de algunas deficiencias de diseño, como un complejo sistema de repostaje y una sensibilidad a las condiciones adversas que podían afectar a su rendimiento. A pesar de ello, la ametralladora desempeñó un papel esencial en el arsenal italiano durante la guerra. La SRCM modelo 35 fue una granada de mano clave en el arsenal del ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los puntos fuertes de la SRCM modelo 35 era su sencillez y eficacia. Diseñado para ser fácil de usar, podía ser manejado con seguridad por soldados con formación básica en el manejo de granadas. Su diseño compacto y ligero también facilitaba su transporte en grandes cantidades, permitiendo a los soldados estar siempre equipados para el combate a corta distancia. Además, la SRCM modelo 35 tenía un radio de explosión efectivo y garantizaba que la explosión produjera metralla, lo que aumentaba la eficacia de la granada contra la infantería enemiga, haciéndola ideal para neutralizar grupos de enemigos o despejar posiciones fortificadas. Esta granada era una parte vital del equipo estándar de los soldados italianos, proporcionando una herramienta eficaz para el combate cuerpo a cuerpo y las situaciones de infiltración. Su sencillez, eficacia y portabilidad la convirtieron en un arma valiosa. La Breda M37 fue una ametralladora pesada utilizada por el ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial, desempeñando un papel crucial en varios frentes de combate. La ametralladora disparaba el cartucho Breda de 8 x 59 milímetros, que proporcionaba un buen equilibrio entre alcance y potencia de parada. Una de las principales ventajas de la Breda M37 era su robusta construcción, que garantizaba la fiabilidad en diversas condiciones de combate. Como ametralladora pesada, era capaz de proporcionar un importante volumen de fuego para el apoyo a la infantería y la defensa de posiciones, pero era difícil moverla con rapidez en el campo de batalla, especialmente en terrenos difíciles. El arma requería un mantenimiento regular y cuidadoso para mantener su funcionalidad, lo que podía suponer un reto en condiciones de combate prolongado, y su sistema de alimentación por cinta podía ser problemático. El Breda M37 se utilizaba habitualmente en posiciones defensivas, donde su potencia de fuego sostenida podía maximizarse contra los ataques enemigos. También se empleó en apoyo de operaciones ofensivas, proporcionando cobertura y fuego de supresión al avance de las tropas aliadas. Su capacidad para disparar durante periodos prolongados sin sobrecalentarse constituía una ventaja significativa en los combates intensos.